Mucho gusto estar acá junto con todos ustedes. Y bueno, yo estoy en Ambev hace 5 años, ingresé en la compañía como trainee. Bueno, tuve diversas funciones y estoy en el cargo de gerente de suministro y logística acá para toda América del Sur. Ahora nosotros tenemos el control de 6 países por acá, entonces nosotros estamos haciendo una revolución de toda la parte de flota para cambiar en el tiempo máximo posible para vehículos eléctricos. Bueno, entonces estamos haciendo una fuerte inversión, estamos estudiando mucho también, haciendo muchas cuentas junto con TCO y también siempre en conjunto con nuestros proveedores. Entonces no estamos haciendo nada solos, estamos siempre en contactos con toda esa gente que puede ayudar para llegarnos juntos en el futuro de la compañía con no solamente Ambev, con los camiones eléctricos, pero toda la comunidad en conjunto con nosotros. Muchas gracias, Marco, y te vamos a preguntar cómo ha sido esta incorporación de producto, porque uno de los cuellos de botella es precisamente hay producto, no hay producto, hay que co-desarrollar el producto, porque no es como que uno agarra el catálogo y pide el camión, hay que pensar en otras cosas. Invité a Rubén Flores de Inotran. Rubén, estás en Monterrey, cuéntanos un poquito, y Rubén ha manejado flotas muy grandes. El punto de vista que quiero resaltar de Rubén es cómo operan los flotilleros, cómo opera el transportista, porque por una parte está todas estas macro tendencias del medio ambiente, pero al final pues tiene que funcionar para hacer la tarea, que es entregar productos y tener una alta disponibilidad. Rubén, cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Y Marco, ¿qué estás tomando? Y Rubén, antes de que se me olvide, esa es la pregunta importante realmente. Marco, ¿qué estás tomando? Y ahorita vamos con Rubén. Estoy con un cafecito por acá, un cafecito de Brasil mismo. También tenemos muy buenos cafés por acá. Entonces, ¿qué es mejor, el café colombiano o el brasileño? Yo voy a decir que el café. No queremos temas difíciles. Es una respuesta bien política, son diferentes. Exacto. Exacto. Yo no soy muy político. Yo voy a decir, a mí me gusta otro café, ni el colombiano ni el, o sea, son ricos, pero me gusta más el cubano, me parece bueno el café cubano. Adelante, Rubén. Listo, muchas gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Aquí estamos degustando un cafecito chiapaneco, ¿no? De aquí, Nacional de México. Sí, desde Monterrey, como consultor Inotran. Yo tengo 15 años con gestión de flotas, ¿no? Básicamente trabajando proyectos de movilidad y logística hacia un sentido sostenible, ¿no? Estoy buscando justamente, primero que nada, disminuir o reducir el TCO, ¿no? De los vehículos. Esto conlleva también un tema de eficiencia energética, como tú lo acabas de mencionar, y pues bueno, con impactos favorables al medio ambiente y a contribuir a la seguridad vial, ¿no? Que es otro de los issues que tenemos como en el transporte de carga, ¿no? Monterrey también, y gracias por participar. Y otro paisano, Felipe Gallego. Felipe es un colombiano mexicanizado, creo, igual que yo. Felipe, cuéntanos, ya te invitamos una vez, hablamos de cadena de valor automotriz. Hoy vamos a hablar de camiones y he tenido el gusto de trabajar con Felipe en varios proyectos. Y la lógica de invitar a Felipe es el conocimiento especializado a nivel técnico. Lo primero que estás tomando, Felipe, y cuéntanos un poquito de tu trayectoria y cuál sería la importancia de entender bien la tecnología. Gracias por la invitación a Jorge y a Latam. Estoy tomando un café marca de la casa. El gerente general tiene su propia marca de café y tenemos aquí una maquinita de café en la empresa. O sea, sin barbear. Sí. Y aprovecho también, atrás mío, hoy decidí ponerme en el laboratorio de baterías que estamos abriendo aquí, que es uno de los más grandes de América Latina. Atrás se ven algunas máquinas y ya esperamos en un mes tenerlo operando. Y nosotros acá nos dedicamos a enseñar y a crear, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de hablar contigo, con Luis Rubén en FEMSA en su tiempo, y nuestra labor ahorita es ser la primera empresa en América Latina en ensamblar
y vender productos con tecnología mexicana ensamblados en México. Y nuestro enfoque va a ser logística de última milla, básicamente. Buenísimo, porque acá tocas un tema de transferencia tecnológica, ¿no? O sea, México es un país automotriz, tal vez más o menos el 50% de grandes flotas están en México, tiene un clúster automotriz muy fuerte, muy vinculado a Norteamérica, pues al mundo, entonces, para aprovechar la oportunidad, pues no nos podemos quedar dormidos. Luego nos cuenta un poquito, Marco, qué está haciendo Brasil en general en generar sus propios, digamos, vehículos eléctricos, porque creo que hay política industrial activa y creo que acá podemos también aprovechar y empezar a generar esto para no depender de externos. Ahora sí, tenemos que desarrollar esas capacidades endógenamente. Vamos a empezar con la necesidad. ¿Por qué camiones eléctricos? Entonces le voy a preguntar a Marco y a Rubén cuáles son los drivers de interesarse una empresa grande, flotillera, y pensemos en vehículos clase 6 en adelante. Rubén, ahorita le cuentas a la audiencia qué es clase 6 y cómo dividen los camiones para que la gente tenga mejor contexto. Marco, ¿qué hace interesar a ABI en migrar a vehículos eléctricos? Son dos temas principales. El primer tema sería el punto de sostenibilidad. Entonces, sería una reducción de toda la emisión de CO2 en la cadena. Entonces, nosotros tenemos un target desde 2018 de reducción de 25% de nuestra emisión de CO2 hasta 2025. Entonces, nosotros acá de la parte logística tenemos cómo ayudar en ese target, con esa reducción. Entonces, haciendo una conversión de vehículos que acá en Brasil son en su mayoría vehículos diésel, nosotros hacemos una conversión para vehículos eléctricos y ahí cambiamos de 100% de emisión de CO2 para cero, porque toda la energía que será utilizada en esos camiones es una energía renovable. Entonces, el primer tema sería toda esa parte de sostenibilidad. El segundo tema sería la parte de costo, porque nosotros creemos que en el futuro, y también ese futuro no está a tan largo plazo así, los costos de energía en comparación con el costo de diésel, sea por el costo de la inversión inicial o sea por el costo variable que tú tienes para hacer la formación de tu TCO. TCO, para los que no sepan, Total Cost of Ownership. Es una cuenta que hacemos que es la inversión inicial más los costos variables. Entonces, nosotros creemos también que en algún momento esa cuenta será favorable para los vehículos eléctricos, sea por una disminución de los precios de la batería, que es casi 50% del costo del camión, sea por el tema del costo del diésel con el costo de la energía. Entonces, por acá, desde ABI, nosotros tenemos esos dos principales puntos. Buenísimo. Rubén, el sector transporte es resistente a los cambios, ¿no? Hay una penetración de tecnología diésel, alguna penetración de tecnología gas, eso varía del país, y ahora estamos hablando de eléctricos y el debate es, ¿me paro en gas o no? ¿Cómo hago esta migración? ¿Tú cómo evalúas hoy el interés en eléctricos en México? ¿Y cuál sería el interés? Pero también, ¿cuáles serían las resistencias también? Claro. Mira, hablando de clases vehiculares, ¿no? Que lo comentabas hace rato, pues viene desde clase 1, 2, 3, 4 hasta 8, ¿no? Que va en relación a peso bruto vehicular, esto es el peso del vehículo, más la carrocería y su aplicación, ¿no? Tanto el equipo aliado puede hacer una rampa o algo por el estilo, y el peso del producto, ¿no? Entonces, ya sumando estos tres pesos, pues te hace el peso bruto vehicular, y ahí entra la clasificación de 1, 2, 3, que va en relación al tamaño, ¿no? ¿Qué drivers son? Mira, yo identifico dos, es justamente lo que acaba de compartir Marco, que es el tema corporativo, ¿no? Las metas corporativas de los entes económicos con metas 2025, 2030, que va hacia una reducción de emisiones.
Y el otro tema es justamente restricciones de las mismas autoridades, ¿no? Restricciones a la circulación, otro tipo de restricciones que van no tanto dirigido a irte eléctrico, sino a disminuir las emisiones de diésel. Pero bien, justamente acabas de tocar un punto, ¿no? En México hay una oferta de diésel, es predominante, ¿no? Totalmente. Viene un tema de gas, ¿no? Todavía hay muchas unidades a gas licuado, gas LP. Hay algo de gas natural y el tema eléctrico. Aquí creo que ya las flotas están entendiendo que no hay que pararse en una tecnología transitoria, ¿no? Hablando de gas natural, ya no mencionar el gas LP, ¿no? Porque pues eso ya quedó un poco más atrás. Entonces se están moviendo al tema eléctrico y esto lo están haciendo en vehículos incluso de clase 1, clase 5, estás hablando de vehículos de 1 hasta 5,5 toneladas de peso bruto vehicular, lo están haciendo justamente como lo está haciendo Marco, ¿no? Por conversiones aquí en México. Hay una oferta muy limitada todavía de vehículos nuevos eléctricos, ¿no? Se están haciendo conversiones, hay una flota que está haciendo una conversión de vehículos clase 1, ¿no? Intensamente aquí en México. Hay otros esfuerzos que se están yendo a clase 5 de conversión, básicamente, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que ya se ve, ya se ve despuntando, despegando un poco este tema, pero muy enfocado a vehículos de carga pequeños, ¿no? Si nos vamos a vehículos más grandes, ¿no? Camiones más grandes, clase 7, clase 8, tractocamiones, ahí se está viendo más un tema hacia combustibles alternos, justamente por el peso de las baterías, ¿no? que requerirías. Y mencionas, digamos, las diferentes, digamos, ofertas que hay. El año pasado nosotros empezamos, de hecho, nuestro primer proyecto, hablando por Engie, con delivery, ¿no? Última milla, y fue difícil encontrar la opción. Finalmente encontramos un mini truck de 500 kilos para, digamos, de payload. Y nosotros hemos identificado más de 36 fabricantes de equipo original OEM con más de 70 modelos de vans, clase 2, camiones clases 3 a eléctricos. En promedio encontramos autonomías entre 150 y 250. En algunos casos esto está sobrado y la diferencia es que tener mucha batería es costo. Es un costo parado, es tener el capital parado. Entonces hay que hacer un buen fitting del tamaño de la batería. Eso es importante porque normalmente se cree, es que rango es mejor. Rango va a ser costo en este caso. El costo de tener rango en combustión interna es muy bajo. Es un tanque de plástico, ¿no? Eso es importante. Eso lo tienen que entender. Entonces, tener expectativas de que funcione igual, tal vez, Rubén, ibas a reaccionar a eso. Sí, justamente lo que te iba a comentar es lo que acabas de mencionar, ¿no? El tema de la conversión justo se hace analizando el rango que realmente requieres, ¿no? Acabas de mencionar los rangos que están ofertados en el mercado para una flota que mueve artículos de consumo masivo, es mucho rango, ¿no? Entonces, el capital que requieres para comprar un vehículo eléctrico se eleva mucho a lo que tú realmente requieres, y dos, pues estás cargando peso que no necesariamente vas a aprovechar, ¿no? Entonces, para una relación aquí en México, este tipo de flotas andan circulando 40, 60 kilómetros diarios, ¿no? Entonces, un rango de más de 150 kilómetros es mucho. Y hay que hacer un buen análisis respecto a eso, porque justamente lo que acabas de mencionar, el tema de rango es un costo operativo. Le voy a preguntar a Lucas, que nos cuente un poquito qué está haciendo Scania, y nuevamente acá pesa mucho la modularidad. Hay que entender la operación para pedir el vehículo adecuado. ¿Cómo están ustedes viendo eso, Lucas? Y cuéntanos del portafolio, ¿cuál es el concepto de producto? A ver, respecto al portfolio, el año pasado, en 2020, Scania presentó el siguiente paso en lo que son camiones eléctricos pesados, como decía Rubén, clase 8, en donde estamos empezando a desarrollar toda la gama de productos que ya se están probando en diferentes países de Europa y en distintas empresas que ya los están incorporando. Y también estamos trabajando con las opciones de celdas de hidrógeno.
A ver, en relación a lo que decía Marco, lo que comentaba Rubén también, cuando estamos pensando en vehículos eléctricos, tenemos que empezar a poner sobre la mesa algunas variables que no poníamos sobre la mesa cuando hablábamos de vehículos a gas o de diésel. Uno es el tema de la autonomía, el tema del peso de las baterías es un tema clave. Estamos hablando de que un vehículo, para que tenga una autonomía de 250 kilómetros, va a tener que incorporar 2.000 kilos respecto al vehículo diésel, va a tener que incorporar 2.000 kilos en baterías, lo cual es menos carga útil que va a poder transportar un vehículo. Otro tema a tener en cuenta, a tener en cuenta, más allá de la inversión inicial, que en el kick-off de los vehículos eléctricos, el precio respecto a un vehículo a gas o un vehículo a diésel es prácticamente el doble o el triple de lo que vale un vehículo de esas características. Un tema a tener en cuenta es las baterías. Hoy la tecnología, cuando hablamos de vehículos pesados, la tecnología todavía tiene algunos puntos para resolver. El primero es la vida útil de las baterías, que hoy está en torno a la mitad de la vida útil del camión, es decir, pasados 5 años ya deberíamos hacer un cambio de baterías, cuando en la mayoría de los países de la región los grandes dadores de carga utilizan el camión 7, 8, 10 años hasta que entran en renovación. A mitad de la vida útil deberíamos hacer un cambio de batería. Entonces estamos hablando de baterías que agregan peso, baterías que duran la mitad de lo que dura el camión en la operación y baterías que al día de hoy no son reciclables. Entonces cuando hablamos de sustentabilidad, más allá de, como decía Marco, que en Brasil están empezando a trabajar ellos con vehículos eléctricos que utilizan energía renovable, generada por vías renovables. También tenemos que pensar qué vamos a hacer el día de mañana con esas baterías. Ese es uno de los principales desafíos que tiene por delante la industria de camiones pesados eléctricos para estar alineados con lo que es la sustentabilidad y la reducción de emisiones de gases contaminantes. Reducir peso, reducir costos de baterías y aumentar la vida útil. Ahora, cuando hablamos de la aplicación, cuando hablamos del sistema modular de Scania, Scania tiene un sistema de producción que nos permite combinar distintos motores con distintos chasis, con distintas cabinas. Este mismo sistema de producción modular aplica a los vehículos eléctricos, donde estamos ofreciendo diferentes tipos de cabinas con diferentes packs de baterías, como mencionaba Rubén. Si yo voy a tener una operación de 150 kilómetros por día, no tiene sentido poner 9 baterías para ir a 250. Tendré que ir ajustando el paquete de baterías de acuerdo a mi operación. También tengamos en cuenta que cuanto más baterías tengo, más tiempo es el que tengo de carga. Entonces, si yo tengo 9 baterías, que me va a llevar 1 hora, hora y 10 minutos cargar las 9 baterías, si se me juntan 2 camiones, uno atrás de otro, hay un camión que va a tener que estar 2 horas o 3 horas esperando para poder volver a salir a rodar. Entonces, la movilidad eléctrica en términos de camiones pesados nos obliga a repensar la logística, a ser mucho más precisos al momento de especificar un camión y por supuesto teniendo que cumplir con las normativas vigentes en cada país y contando con la infraestructura necesaria en cada país, ¿no? Es decir, está claro que es la tecnología que viene, está claro que el transporte eléctrico, el transporte de pesados con camiones eléctricos es el futuro, pero tenemos que entender bien cómo vamos a llegar a ese futuro haciendo la cuenta de TCO, como decía Marco, hablando de autonomías, hablando de tiempos de carga, hablando de tecnologías y qué vamos a hacer con lo que es el reciclado de baterías. Lucas, muchas gracias. Creo que con eso es una buena transición para Jorge Mendoza. Digamos que, Jorge, imagínate una situación hipotética donde un flotillero dice, quiero 200 camiones eléctricos porque tengo un gran compromiso con el medio ambiente y además creo que hay un buen TCO. Entonces, digamos, empezamos a hablar, hay entusiasmo, pero tiene que haber, digamos, conciencia de cómo manejar esas, al final, restricciones. No restricciones como limitaciones, sino restricciones como... así como pensamos en diésel, algunas restricciones, pues acá hay unas restricciones del modelo. Entonces, hablamos de TCO, Lucas mencionó autonomía, peso, inversión inicial, baterías, degradación de baterías,
y bueno, diferentes tamaños. Jorge, cuéntanos cómo se analiza eso desde la planeación de la logística. Bueno, tienes como dos pisos diferentes, ¿cierto? Por un lado tienes una decisión táctico que está en el límite entre la decisión estratégica y la decisión táctica, y es cómo recomponer tu flota hacia el futuro. Tú no puedes acostarte hoy con una flota 100% diésel y pararte mañana con una flota 100% eléctrica. Eso no existe, y creo que Marco nos cuenta un poco como esos horizontes de varios años para hacer esa transformación de flota, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de la planificación de la empresa, esto no debe ser tomado a la ligera. Tú deberías hacer un buen análisis de cuáles son tus necesidades hoy, cuáles son tus necesidades mañana, y sobre todo tratar de tener una buena estimación de cómo van a variar esas necesidades en el tiempo. Y existen modelos de optimización que te permiten analizar estos escenarios y tomar decisiones. Nosotros publicamos hace poco un artículo en una revista que se llama Transportation Research Part C, en la que justamente mostramos un modelo que puede ser utilizado para hacer una planificación estratégica de la migración de una flota con diferentes criterios. Entonces, por ejemplo, cosas que tienen en cuenta de este tipo de modelos es cuál es tu presupuesto. Así tú tengas toda la voluntad, de pronto no tienes el flujo de caja para comprar tantos camiones como quieres este año. Optimizar por presupuesto y no por rango, por ejemplo. Tienes eso, tienes otro componente que es la capacidad de tu proveedor de vehículos. Así tengas todo el músculo financiero, de pronto Scania no es capaz de venderme 1000 buses este mes, ¿cierto? Probablemente son pedidos que yo pongo hoy para recibirlos en algunos meses, si no es algunos años. Entonces, todos esos tipos de componentes requieren una planificación de largo tiempo, de un horizonte largo que puede ser realmente hecha a través de estos modelos. Tienes este asunto de configuración de la flota. ¿Por qué comprar todos los camiones con la misma configuración si estos modelos son capaces de hacer la afectación óptima de esos recursos a tus necesidades? Entonces, desde el punto de vista de planificación de largo plazo, hay maneras de hacerlo, los modelos existen, la comunidad académica está trabajando fuertemente en ese tipo de modelos y ya hay herramientas para hacerlo. Entonces, eso es como en el momento de la transición. Y la otra, el siguiente nivel es ya cuando tienes tus camiones y los vas a poner en operación, pues la cosa no es tan simple como retirar un vehículo diésel y reemplazarlo por un vehículo eléctrico por una cantidad de cosas que hay, ¿cierto? Con la evolución de las autonomías de las baterías, la necesidad de hacer recargas, por ejemplo, en el medio de un día está desapareciendo poco a poco, pero todavía existen. Entonces, la planificación del transporte, que en general se hace con los sistemas TMS, esos sistemas fueron construidos, y los algoritmos que construyen rutas, que construyen planes de carga, que construyen los turnos de los choferes, esos software están construidos pensando en vehículos que no tienen que ser recargados en todo el día o que no tienen una restricción de recarga por las noches, que yo puedo sacar del depósito a la hora que yo quiera, como yo quiera, ¿cierto? Entonces, todo ese software que hace la planificación del transporte tiene que ser revisto para poder tener en cuenta los largos tiempos de carga, el hecho de que la capacidad de carga es reducida, de pronto una recarga en el medio del día, las restricciones de acceso vehicular a ciertas zonas de la ciudad, porque durante un cierto tiempo tú vas a trabajar con una flota mixta, ¿cierto? No va a ser 100% eléctrica, no va a ser 100% diésel. Y hay algunos lugares de la ciudad donde vale la pena. Por ejemplo, en Europa hay muchas ciudades, se me pasa por la cabeza Viena en este momento, que tienen unas restricciones de acceso, que si vas con un camión eléctrico puedes acceder, pero si vas con uno de diésel no puedes acceder. O puedes acceder, pero pagando un peaje que no pagas si vas con el vehículo eléctrico. Entonces, el software para planificar el transporte tiene que ser completamente revisto para acomodar estas necesidades. ¿Hoy existe o qué maduración? Las empresas están migrando poco a poco hacia eso, pero digamos que la tecnología y la industria va avanzando mucho más rápido que la investigación que tenemos en ese tipo de modelos, ¿cierto? Entonces, se están haciendo, yo conozco varias empresas que están adaptando sus motores de optimización de estos softwares para tener en cuenta estas restricciones. Nosotros mismos trabajamos con compañías para ayudarles a hacer esta transición, pero ese es un tema que es, desde mi punto de vista, tan importante como el hardware de los vehículos, porque si los tienes y no los puedes explotar como deberías, el caso del negocio no funciona
y vas a invertir una cantidad de dinero en algo que no vas a explotar a su máxima capacidad. Esto implica vincular bien el management con la parte operativa, ¿no? Y eso no siempre es tan fácil. ¿Qué empresas hacen este tipo de software? Seguramente no todos sabemos cuáles son. ¿Qué empresas hacen este tipo de softwares? Digamos, hay grandes vendedores. En Europa está Ortec, por ejemplo. Sí. Hay una empresa francesa que se llama Optilogistics que hace también un software especializado en eso. Hay una empresa holandesa que se llama PTV, que también tiene un software bastante desarrollado que hace eso. Yo los vendedores norteamericanos en realidad todavía no los conozco muy bien. Por el contexto, yo acabo de llegar a Canadá hace poco tiempo, antes estaba basado en Francia. Pero hay bastantes vendedores, digamos, de software de ruteo de vehículos, de planificación logística en el mercado. Ahora, si me preguntas cuáles de ellos han empezado a migrar hacia los vehículos eléctricos, te respondería que creo que la gran mayoría están haciendo esfuerzos. No sé cuáles ya tienen algo realmente explotable en práctica. Bueno, y esto abre la puerta para preguntarle a Felipe. Felipe, hemos trabajado y hemos visto que hay retos justo en cómo especificar un vehículo de estos, ¿no? Yo la sensación que tengo es, y luego le vamos a preguntar a Marco, está la gente de procurement que siempre ha comprado el mismo vehículo, la misma marca y casi que hay esta costumbre de es mi proveedor y consentido. Y acá hay luego muchas cosas que optimizar y es una toma de decisiones que es como interdepartamental, no solamente es de procurement porque no tienen el conocimiento especializado. ¿Qué has visto? ¿Qué hace falta teniendo en cuenta la operación? Y ahorita hablamos de eso con Rubén, ¿cuál es la operación típica? ¿Qué hay que tener en cuenta en motores, ¿no? En torque, y cómo se soluciona esto con baterías y motores. ¿Cuál es el análisis que hay que hacer ahí? Ok, lo primero es preguntarle al cliente 10 veces cuál es la autonomía mínima, ¿no? Porque el primer gran problema de los carros eléctricos es no puedo ir a la gasolinera y en una hora tener 100 kilómetros adicionales, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que a muchos les hacemos, no solo en camiones, en taxis, en todo. Y las empresas saben responder, otras no. Entonces, tenemos que estar 100% seguros. Segundo es cuánto tiempo tienen disponible para cargar, porque no solamente es un tema de cuánto es la máxima velocidad de carga que aceptaría el carro, sino cuál es tu capacidad instalada en tu punto de carga, ¿no? Porque tú puedes tener es una restricción. Entonces, si tú antes guardabas tus camiones en el CEDIS, pero tu CEDIS no puedes instalar 4 megas de capacidad instalada para cargar 20 camiones, entonces vas a tener otro problema, ¿ya? Entonces te toca ajustar eso. En el tema de torque, digamos que no es un problema tan difícil porque los motores eléctricos es la mejor manera de dar torque instantáneo, son muy eficientes. Por ejemplo, en ciudades como Quito, Ciudad de México, Bogotá, que la altura es muy alta, los motores a combustión se castigan mucho, casi un 15% de la potencia. Entonces, digamos que el motor eléctrico elimina ciertas barreras. Por ejemplo, en última milla de 2,5 toneladas, hay vehículos que son muy eficientes a operar, como los Partner, pero no llegan a todas las partes de la Ciudad de México porque no tienen la potencia suficiente, ¿ya? Eso es un problema que hemos visto. Entonces, el eléctrico, digamos que elimina eso. La batería. Y lo otro es que estábamos hablando de vida útil de baterías. Entonces, si tú tienes un camión muy pesado que requieres mucha potencia y mucho torque y pones una batería muy pequeña, realmente no lo puedes mover, ¿no? O sea, si tú tienes un carro que va a necesitar 200 kilowatts de potencia, necesitas una batería mínimo de 100, 150 kilowatts para mover ese motor de manera eficiente y no dañar la batería, porque si usas la batería a una capacidad mayor a la que está hecha, pues se va degradando, ¿no? O sea, este es el diésel del siglo XXI. Estas baterías, una de litio hierro, prismática. Lo que quieres, este es el activo que la gente más quiere saber qué pasa y es el que menos conocimiento tiene. Ningún camión ha durado 10 años. Nadie sabe cuánto dura, ¿no? Y es la primera pregunta. ¿Cuánto dura la batería? No sé.
yo simulo que va a durar tanto, en el laboratorio, en este laboratorio nosotros podemos saber cuándo se va a degradar a través del tiempo, la autonomía lo va a determinar cuál es la eficiencia a la que estás manejando, y eso lo vimos tú y yo en un proyecto que trabajamos juntos. Entonces, es una suma, pero la batería determina la autonomía, pero también qué tanto torque puedes tener y qué tanta potencia. El motor, tú puedes hacer un motor muy grande, pero muchas veces no lo necesitas, ¿no? Entonces, se abre una oportunidad muy grande y es, Latinoamérica es muy distinto cómo se opera a Europa, Estados Unidos, a Asia, ¿no? Acá tenemos grandes ciudades, entonces las rutas, por ejemplo, T2 son muy cortas, 50, 60, 80, 100 kilómetros, que no te escucho, que en el caso de Europa de pronto no aplica. Entonces, y el problema que tienen las empresas y que nosotros hemos visto es, oiga, es que me venden carros de 200 kilómetros y no me da, ¿no? Entonces ahí es cuando entramos nosotros, porque nosotros nos hemos enfocado en los últimos 3 años en montar el laboratorio, construir conocimiento de qué necesitan los clientes, y ya tenemos un acuerdo con una empresa que nos suministra chasis, y lo que hacemos nosotros es integrarles un tren motriz nuestro hecho a la medida del cliente, ¿ya? Y tenemos esa capacidad. Entonces hablamos, por ejemplo, con Justo, que está probando un vehículo nuestro de 2,5 toneladas. ¿Cuántos son los kilómetros necesitas para operar tu flota? Necesito 120 kilómetros. Ok, te puedo entregar 140, ¿ya? Que es lo que puedo hacer más cercano a lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, cuando hace su TCO, como el CAPEX está muy optimizado, entonces de pronto para ellos ya en 5 años lo ven viable y a 10 años mucho más. El tema de las baterías sigue siendo una gran incógnita. Yo te puedo decir que mínimo 5 años sí duran. Generalmente el conocimiento va entre 8 y 10, depende de muchas cosas. Pero pues eso digamos que sigue avanzando. Y nosotros lo que estamos haciendo acá es que junto con la UNAM adquirimos un software y lo que hacemos es mezclamos la información que viene de los carros con la información que viene en el laboratorio para predecir cuánto tiempo puede durar la batería que tenemos en nuestros vehículos, que hacemos, ¿no? Y esa información la vamos actualizando al cliente. Es un monitoreo que hacemos diario. Entonces, y además han tocado muchísimos temas que la gente tiene dudas, y es otra labor que hago yo, por ejemplo, como persona que tiene la oportunidad de aprender mucho, y es enseñarle a la gente a entender los carros eléctricos para que puedan tomar buenas decisiones, porque esa es otra barrera de entrada. Las empresas grandes, hay mucha gente que toda la vida ha trabajado con diésel y tienes que transformarte completamente a algo, aprender cómo funciona, qué sirve, qué no sirve, cómo se puede dañar. Entonces, justo le iba a preguntar a Rubén de esto en la cultura, digamos, cuando toma un flotillero decisiones de qué tecnología, ¿cuáles son los aspectos que ve más? Porque yo pensaría que si uno da esta lista de restricciones, y la palabra restricciones tal vez comercialmente no es la mejor, ¿cómo hace uno para que no lo vean como restricciones? Y hay por mucho tiempo una forma de trabajar, no se ha trabajado de otra forma. Entonces yo pienso que, ¿cómo ves eso? ¿Cómo comunicarías esto de forma constructiva? Y otra cosa que yo he visto en el sector es la persona sabe todo. Yo he hablado, yo sé todo, nadie me puede enseñar cómo hacer las cosas diferentes. Entonces, ¿cómo tratarías ese tema? Es mucho más práctico, pero muy fuerte. Sí, fíjate que el tema diésel está muy arraigado, ¿no? En el tema de transporte de carga, desde el mismo operador que digamos, está acostumbrado a que escuche un motor ruidoso, ¿no? Entonces, desde que no hace ruido, ya genera una barrera, ¿no? En ese sentido. La misma incertidumbre, dudas de que funcione realmente la tecnología, ¿no? Cuando es curioso porque en muchos otros aspectos de la vida cotidiana utilizas motores eléctricos y funcionan bajo el mismo principio, ¿no? Aquí yo creo que el issue más importante es el tema de las baterías. El tema del motor se vuelve una barrera, ¿no? Justo por lo que te acabo de comentar,
de ese tema de que el diésel tiene, o sea, un transporte de carga tiene que ser diésel, ¿no? Incluso esto viene desde motores, desde combustibles alternos, ¿no? Esta barrera también de resistir un poco al cambio. ¿Cómo comunicarlo? La verdad es que pues tienes que hacer dos estrategias de comunicación, ¿no? Como el tema del mando medio y también a la gente que va a operar, al usuario final justamente de estos vehículos, con diferentes estrategias y siempre mostrando el tema de los beneficios, ¿no? Mostrar siempre el beneficio de esta nueva tecnología, incluso ya hacerlo con un vehículo, un camión, ya físicamente, ¿no? Porque si lo haces con fotografías, láminas, ese tipo de cosas, no resuelve, ¿no? Aquí la gente a verlas, a experimentarlas, ¿no? Entonces, sí viene un tema de comunicación de dos estrategias, mandos medios y al usuario final, mostrando siempre los beneficios y siempre apoyándote de un camión eléctrico ya puesto en su patio para que lo puedan ver, manejar, e incluso pues listo para poder cargarlo y operarlo, ¿no? Jorge, perdón, Rubén, ¿qué experiencia han tenido las empresas en México con flota eléctrica? ¿Qué han hecho a la fecha? ¿Qué planes tienen los grandes flotilleros? Digo, sin ser específico para no... Sí. No generar. Lo que les comentaba al inicio, ¿no? Está empezando todo un tema hacia última milla, ¿no? Y muy enfocado ahorita con todo el tema de e-commerce, ¿no? Algunas flotas ya con presencia aquí en México que están anunciando ya este tipo de vehículos eléctricos de rangos de carga pues, bajos, ¿no? Pero pues que son útiles para ellos. Estoy hablando de un tema de mensajería, paquetería, algo de consumo masivo, ¿no? Que no es de gran peso, sí es de volumen, pero no es de peso. Entonces, se está empezando por ese esquema, ¿no? Que no requiere pues, grandes cantidades de baterías. Y por ello, el tema de inversión pues no es tan elevado, ¿no? ¿Cuál es la experiencia? La verdad es que hay experiencias muy buenas del funcionamiento. Hay una curva que debemos de transitar, ¿no? Una curva de aprendizaje que las flotas lo están haciendo a través de pilotos, de programas pilotos, que están adquiriendo un volumen pues, relativamente pequeño, a lo mejor 5 camiones de 5 toneladas, y justamente para aprender la infraestructura eléctrica que requieres, justamente lo que compartía Jorge, el ciclo, ¿no? No es lo mismo programar el transporte o las rutas con un camión que tienes disponible cargándole diésel, ¿no? Y en 10, 15 minutos ya lo tienes, a diferencia de uno eléctrico. Y también, aunque tiene también otras prestaciones, ¿no? El tiempo de taller, el downtime de estos camiones, pues, también es menor, mucho menor al que puede tener un camión de diésel, ¿no? Entonces, el uptime de un camión eléctrico totalmente es mucho mayor a un camión de diésel. Entonces, son variables que hay que empezar a jugar, y justamente ahorita las empresas están entendiendo esos ciclos, ¿no? Para ir permeando su flota y ir cambiándola a un tema de eléctrico. Vamos con Jorge, luego vamos con Lucas, luego con Marco. Jorge, ¿ibas a comentar algo? Sí, yo quería solamente hacer una conexión en la intervención de Felipe con algo que mencionó Lucas antes y con algo de lo que yo estaba hablando antes, y es que para mí el tema de las baterías es el ejemplo clave de cómo no se pueden separar las decisiones de planificación de la logística y las decisiones de compra de los vehículos, etcétera, etcétera. Felipe, tú me corregirás si me equivoco, pero según lo que yo he leído en la literatura de ingeniería eléctrica, los ciclos de vida de las baterías están, digamos, sujetos o están impactados por una cantidad de cosas que van desde el simple hecho de la potencia a la que tú la cargas. No es lo mismo cargar, por ejemplo, 40% entre el 20% y el 60% que entre el 60 y el 100%, porque las baterías hacen más esfuerzo para mantener la carga, ¿cierto? Todas estas cosas
si tú haces digamos, la técnica ingenua de todas las noches, simplemente conectar todos tus vehículos y cargarlos al 100%, vas a destruir la batería de tu vehículo rápidamente. Y esta batería, como decía Lucas, es el problema medioambiental más grande que tienen estos vehículos, es el problema de costos más grande, como decía Felipe, y es la mayor incertidumbre que tú tienes, ¿cierto? Y este es uno de los grandes retos. Conectando con lo que decía Rubén ahora, pues si tienes que cargar tus vehículos horas y no están disponibles todo el tiempo, tú necesitas una manera inteligente de hacer eso. Necesitas una manera de programar esas recargas, de rotar los vehículos, de asignarlos a las tareas. No es manualito ni porque el chofer se le ocurre. Ese es No, y la información es clave. La información es el nuevo petróleo en la logística, porque respondiendo a lo que dices de la carga al 100, es malo. Es mejor mantener la batería de 0 a 80 que de 20 a 100. El problema es que si solo mantienes de 0 a 80 vas a tener un desbalanceo, porque no estás cargando una, estás cargando 200 celdas, digamos. ¿Ya? Entonces, si no haces esas cargas, la celda más débil es la que va a determinar tu autonomía, no el pack completo. ¿Ya? Entonces, por eso siempre recomiendo el 100, porque vas a mantener todas al mismo voltaje y se van a... digamos que van a operar todas similares. Y se me ocurre que dijeras tú, voy a minimizar mi pack, pero necesito mucho torque. Exacto. Y entonces hay una degradación más rápida porque hay el múltiplo de la cuerda. Entonces hay unos temas muy especializados. Luego, yo creo que vamos a hacer un curso, con todo este talento que acá. Le pregunto a Lucas y Marco, la interacción con proveedores es un tema que justo han tocado. Entonces, Lucas, la fuerza comercial ya tiene una forma de trabajar, ¿no? Hay un enfoque de volumen, vender volumen, y acá es una mezcla, los skills son bien diferentes. Incluso ¿cómo está atacando Scania cuando alguien llega, quiero esto? ¿Cuáles son esos skills que desde, no solamente tener la tecnología, sino poder vender la tecnología? A ver, ese es un tema bien complejo. Creo que Rubén es el que mencionaba, que hablaba sobre los cambios tecnológicos y las barreras de entrada. Quizá en este ambiente donde nosotros estamos pensando el transporte a futuro, podemos imaginar muchas cosas. Luego esto hay que bajarlo a la tierra. Estos vehículos tienen que ser operados por la misma gente que hoy opera los vehículos diésel. Estos vehículos tienen que ser mantenidos por la misma gente que hoy mantiene los vehículos diésel. Y los vehículos tienen que ser mantenidos, tienen que ser vendidos por la misma gente que hoy vende un vehículo diésel y que lo ha vendido por los últimos 50 o 70 años. Digamos, Scania, por hablar de Scania, tiene presencia en la región desde hace más de 70 años, con plantas en Brasil, en Argentina, etcétera. Y tenemos vendedores que tienen la fuerza de ventas hace más de 30 años vendiendo vehículos diésel. Y cuando queremos empezar a hablar, no me refiero a eléctricos, que es una tecnología totalmente diferente. Cuando hablo de vender gas, que es una tecnología, es un motor de combustión interna, muy similar a lo que se comercializa con el diésel, otro principio de funcionamiento, pero no deja de ser un motor de combustión interna. Ya nos encontramos con enormes barreras de entrada en empresas de logística, en los vendedores, en los dadores de carga. Entonces, es un proceso lento, es un proceso que nos va a llevar mucho tiempo de conversión de la fuerza de ventas, de conversión de los dadores de carga y de los transportistas, a que empiecen a primero probar y después ir incorporando volúmenes a esta flota. Hay grandes dadores de carga como Amber que son líderes en este tipo de transformaciones y es lógico que sean ellos quienes comiencen a hacer este tipo de transformaciones. Uno de los temas que sucede con los vehículos eléctricos es que no solo hay que comercializar los vehículos, sino hay que comercializar la infraestructura de carga. Y por los costos que tienen los vehículos eléctricos, es muy probable que los terminales empiecen a cambiar sus modelos de negocios y no sea solo comercializar un camión, sino comercializar una solución completa, comercializar el camión, quizás hacer un renting sobre las baterías, quizás hacer un renting sobre el vehículo completo, proveer energía eléctrica, es decir, invita a desarrollar un nuevo modelo de negocios, que es lo que está en el horizonte. Es un horizonte que va a llegar dentro de unos años. Las experiencias actuales es cuando un cliente llega, cuando llega un dador de carga pidiendo estas soluciones,
empezamos a trabajar en las preguntas básicas, como se decía aquí en el panel, como decía Felipe, ¿cuántos kilómetros vas a hacer? ¿Qué recorrido vas a hacer? ¿Hay infraestructura de carga? Sí, no. Revisar el costo operativo, revisar el TCO, como decía Marco. Es decir, empezamos a trabajar desde cero para ver en qué aplicaciones es viable o no. Porque como vos bien decías, Jorge, al principio, en el caso de los transportes pesados, sean buses, sean camiones, son relaciones de muy largo plazo y son relaciones que tienen que ser rentables. No es lo mismo cuando incorporamos un auto para uso propio, que quizás yo puedo volcarme a un auto eléctrico porque estoy convencido de la tecnología, pero no es una herramienta de trabajo. Esto es una herramienta de trabajo que tiene que ser rentable, tiene que ser duradera, tiene que ser flexible para yo poder tomar hoy un contrato para transportar cerveza y mañana poder transportar pan para Bimbo y mañana para Ambev. Es decir, tiene que ser un producto flexible en un contexto flexible. Es por eso que este es un proceso lento, el cual estamos transitando y nos va a obligar a transformar nuestra fuerza de venta, nuestra infraestructura de servicios. Un tema no menor cuando hablamos de servicio de vehículos eléctricos es que trae un alto riesgo para los mecánicos. Es decir, no es lo mismo reparar un motor de combustión interna que reparar un vehículo eléctrico a nivel riesgos, elementos de seguridad, etc. Es decir, esta transformación nos va a obligar a la industria automotriz a modificar nuestro proceso de ventas, modificar nuestro proceso para dar servicios y también a los transportistas y también a los dadores de carga. Es un proceso que involucra a todos los actores del proceso. Sí, y ahí yo diría que el enfoque de procurement y de ventas, como siempre, está enfocado en el cacharro, ¿no? Yo trabajé antes en un OEM y siempre decía, ¿qué es mejor tu producto que el del otro? Pero aquí, y luego llega y yo he tenido conflicto con estas cosas, empieza a ofrecer al cliente el camión, luego llega el otro, el cargador, pero el del cargador de autobús sabe que son unas cosas a nivel utility. Entonces, he visto casos donde despliegan cargadores, como no es compatible con todo, o el otro día me buscaba un distribuidor y me decía, no, pero a ver, yo tengo los cargadores que nada más conectar, no, entonces yo no, hay que planear la infraestructura. Entonces, es este enfoque de cambiar, de pensar en el cacharro a pensar en la regulación. Y justo lo que estamos viendo en el modelo de negocios de eléctricos, de buses eléctricos, donde está el rol del desarrollador, porque ese conocimiento tan especializado es muy costoso que cada empresa lo tenga por separado, ¿no? Porque el conocimiento todavía es escaso y es un poco sistémico, y estas cosas sistémicas me encantan, porque es como un ¿no? Me muevo acá, pero se me desajusta acá y es encontrar esa media. Me voy a preguntar a Marco, ¿qué experiencia tuvieron? Me quedan 15 minutos. ¿Qué experiencia tuvieron en Ambev? Decían, quiero tantos camiones eléctricos, voy a empezar. Yo sé que ustedes empezaron con conversiones, mencionaste, con un proveedor local en Brasil, que es SFM, pero también hicieron una colaboración con Volkswagen, pero en realidad un co-desarrollo y no es así como que ya está lista la oferta. ¿Qué encontraste de los OEM cuando saliste a buscar tu flota? Bueno, todo empezó con muchas conversaciones con los proveedores antes de toda esa parte de eléctricos. Entonces, desde 2008, nosotros empezamos una inversión muy alta para la reducción de CO2 en nuestra cadena. Entonces, empezamos con los cambios de camiones antiguos, operaciones para camiones nuevos, motores y nosotros empezamos a hacer reuniones con nuestros proveedores, un tipo de brainstorm con los proveedores, para conocer qué tenemos de tecnologías para empezar a poner y hacer prototipos para nuestra operación. Entonces, empezamos primero con Volkswagen, esa charla, y ahí nosotros firmamos un compromiso de compra de 1.600 camiones eléctricos con ellos. Esos camiones nosotros empezamos ahora la compra del primer batch de 100 unidades. Y ahora también nosotros estamos haciendo una conversión de camiones diesel para camiones eléctricos. Entonces, los chicos de eléctrica están ahí también en esa charla, escuchando a nosotros.
Y nosotros estamos haciendo esa construcción para de alguna manera hacer una aceleración del proceso eléctrico acá en Ambev. Entonces, no solamente tenemos Volkswagen, que es un parceiro, un proveedor que nosotros ya conocemos hace mucho, pero también estamos buscando otros tipos de tecnología para hacer una inversión también. Entonces, además de FIT, ustedes hablaban también de FNM, que es una startup donde nosotros estamos haciendo una inversión. Nosotros estamos haciendo esa inversión para conocer un poquito más en detalle de cómo es hecho ese camión, de cuánto cuesta cada tipo de pieza, de cuánto cuesta el motor, las baterías y todo ese desarrollo de ese camión. Entonces, estamos con esos tres pilares acá desde ahí para en algún momento comprimir el máximo posible de esa cadena y hacer inversión en esos camiones. Y una cosa que es difícil es que, como nosotros estamos hablando acá, todo eso es muy nuevo. Entonces, no tenemos como afirmar alguna cosa para muchos años adelante, porque no tenemos mucha información. Entonces, la cosa que estamos haciendo en nuestro lado acá es tener premisas y con esas premisas como cuenta, dar proyección para adelante, hacer alguna afirmación de cómo. No podemos quedar acá esperando una resolución de eso todo, que tenga una solución perfecta. Nosotros tenemos que empezar en alguna cosa. Por eso, toda esa clave que nosotros tenemos para empezar una inversión para vehículos eléctricos. Un cliente de América Latina dice, necesito 50 vehículos para, no sé, larga distancia, ¿qué dices? Para dos, ¿qué le dices? ¿Está listo o cuál sería el proceso? A ver, primero deberíamos ver de qué países para sentarnos juntos y trabajar en todas estas variables que estamos viendo. Nosotros estaríamos en condiciones de empezar a entregar vehículos eléctricos en la región a partir, digamos, en escala, a partir de 2025 o 2026 podríamos empezar a distribuir en flotas grandes de 50 unidades en la región, porque este es un proceso, es un plan de trabajo que tiene la compañía. Pero yo primero me focalizaría en el TCO y a ver qué tipo de operación realizan. Si estamos hablando de una operación de larga distancia, todavía no tenemos disponible una solución, hablando de larga distancia, de cubrir mil y pico de kilómetros en un trayecto. Todavía no existe esa tecnología. Deberíamos tener una cantidad de baterías acumuladas en el camión que estemos transportando baterías, no carga útil. Es decir, por eso todavía hoy lo que son los vehículos eléctricos están empezando a localizarse en aplicaciones de distribución, como se ha hecho en el panel en grandes ciudades. Por acá comentaba Margarita Ovalera de Nueva Zelanda, y es pensarse por la información que también, ¿no? Sobre baterías, ¿no? Tal vez lo más eficiente no sería tirar las baterías, no un segundo uso. Ya hay todo un tema de segundo uso, ¿no? Pensarse en centros de distribución que tienen grandes superficies, de hecho, para generar energía solar. Bueno, a ver, cuando uno habla de reciclado de baterías, hay dos formas de realizarlo. Entonces, un segundo uso o reutilizar los componentes de la batería, ver qué se puede hacer con eso. Cuando hablamos de darle un segundo uso, y seguramente la batería no deja de ser un acumulador de energía que con el tratado, con los dispositivos adecuados, la podemos utilizar para almacenar otro tipo de energía. Ahora, lo que tenemos que ver cuando hablamos de esto es que va a haber un camión descargando un pack de baterías. Cuando tengamos cientos de camiones, miles de camiones en la región, que cada 5, 6, 7, 8 años estén descartando sus baterías, hay que ver qué vamos a hacer con esa enorme cantidad de baterías. Tampoco es que hay miles de depósitos esperando para recibir baterías para almacenar energía solar. Es decir, no estamos hablando de 1, 2 o 10 camiones, porque no solo son camiones, sino también son buses, son miles de unidades, suponiendo que hoy cualquier país de la región, Colombia, Perú, Chile, Argentina, México, cualquiera de ellos,
incorpore en su flota 5.000 camiones y 5.000 buses, dentro de 5 años vamos a tener 5.000 packs de batería que alguien va a tener que absorber. Y no creo, quizá no soy un experto en este tema, que haya un mercado capaz de absorber esa enorme carga de baterías. A eso me refiero. No, está bien, y además las baterías ya nuevas, que van a ser eficientes pequeñas. Pues hay que crear la regulación que permita de forma rápida reutilizar, ¿no? Esto se pone por espacios económicos, porque vas a tener un montón de baterías nuevas. Le pregunto a Felipe, y vamos a cerrar con tema de regulaciones. Le pregunto a Marco, Jorge, ¿cuáles serían las mejores regulaciones en la ciudad que podrían vender o poner en marcha para incentivar el desarrollo de Yo uno de los problemas que veo es que hay interés, pero creo que falta conocimiento de los gobiernos de cómo funcionará la logística. ¿Sí? O sea, el enfoque ha sido mucho hacia el transporte público y ahora está el tema y hay un poquito, pero no necesariamente me parece que tiene siendo las vías. Felipe, la planeación es para darle un seguridad a la vida de la pandemia que hay un solo pero todavía le queda para estacionar ¿qué se hace? Primero es mirar cuánta vida tiene. El fabricante te da un porcentaje que se llama SOH. Ese es como el primer indicador de cuál es la salud. Pero muchas veces, como te digo, el problema no es todo lo sino una celda. Entonces, se están desarrollando sistemas de crónica de potenciación donde puedes seleccionar el pack completo de manera distinta en un pack más grande. Esa es una opción. La otra opción es sacar cada una de las celdas, hacer el ejercicio de carga, descarga o simple y determinar cuál es su capacidad real. Y después agrupas las celdas que tienen capacidad y las vuelves a poner, las vuelves a hacer un módulo completo. Y eso ya lo puedes usar para almacenar energía solar. Y eso ahorita el precio de las baterías ha bajado lo suficiente que ya cumple con cogeneración. Entonces se ofrecen baterías de 10 megas para shaving o para hacer estabilidad, ¿no? Cada vez que queremos más renovables y acá en México que se vuelve el tema un poco complicado por la tendencia alrededor. Las baterías es una solución de eliminar parte de esa intermitencia. Porque ya está saliendo papers que hablan de que las baterías pueden dar inercia a la red. Eso es un servicio que ofrecen las eléctricas, las grandes generadoras. Entonces, pienso que hay mucho que dar tiempo para que debemos hablar de la mejor manera, especialmente en América Latina, que nos quedan 5 años cuando empecemos a ver, por ejemplo, en Chile, un volumen alto de baterías. Para ese momento yo creo que ya ha avanzado los de la tecnología para gestionar mejor eso y alargar ese segundo uso. Y en el tema de reciclaje, también, digamos que es un tema que está también ya hay empresas están haciendo muy bueno, pero tenemos tiempo como para saber cuál es la mejor solución. De todas formas, eso es uno de los objetivos nuestros, se llama la cadena de nacional, ¿no? Tienes fabricar cadenas usas, revisas y reciclas. Esa es la cadena de nacional de los carros eléctricos. Y la inversión en infraestructura es grande, pero digamos que es necesario, ¿no? Algo que el día uno se acuerda que va a hacer y que no venga a problemas en 5 años. ¿Qué es una buena regulación? Hay nada, por ejemplo, ahorita, si cada par de minutos que nos quedamos campos, ¿cuál sería la mejor aplicación? Ideales para zonas urbanas, les digo, que se renuevemos y cuáles son esas aplicaciones donde les pregunto a Jorge Marco, de la experiencia que he visto, regulaciones que restringen horarios, regulaciones que restringen pesos, y los incentivos y dicen, que me traen el impuesto, que me paguen la diferencia. Realmente estamos en un mundo donde los países ahora se quieren hacer eléctrico.
las tecnologías deben ser usadas con un mismo mérito. No con intervención de Naciones Unidos alcaldes. No va a ser lo que es este negocio porque tendrías de favorecer. Regulaciones se viene ayudando de Marco y que me gusta. Sí, bueno, realmente eso es así. Una evaluación que tendría ayudar mucho en exigiría limitación del largo del camión. Entonces, nosotros tenemos limitación con ese camión eléctrico que nosotros estamos manejando en la operación, que es un poquito más largo que los otros camiones. Entonces, eso tendría una limitación y no una carga por acá. Pero nosotros ya empezamos una charla con los gobiernos locales para hablar un poco más de ese tema, que no solamente la parte del tamaño del camión, pero también que estaba hablando sobre los horarios. Entonces, ¿qué no hacer las entregas en la parte de la noche? Porque estamos hablando de camiones que no hacen más tanto ruido, todos los camiones se dice. Entonces, deberíamos también aprovechar de ese horario para que las entregas bien. Y una parte también para la parte de impuestos. Cuando compramos un camión eléctrico, la inversión inicial es mucho más alta. Entonces, el gobierno va a tener más plata en el momento inicial. Entonces, si estamos hablando que hay un porcentaje del total del vehículo, eso debería al menos cambiar para que ellos tengan la misma el mismo puesto que antes de ir en el camión dice, pero entonces hay algunas cosas que nosotros estamos trabajando con todos los gobiernos para intentar cambiar por acá. Eso es interesante porque también el gobierno federal acá en el gobierno nacional no hace presencias locales mandar para hacer recursos conocidas para que la ciudad cree. Yo siempre he dicho, no que le van a una operación logística, es que le den cajones, porque si hay cajones sobre la vía pública, mejor eso es la eficiencia de la web. Yo creo que lo sabe bien, esto no tiene que ver solo con eléctricos. ¿Qué hace que la eficiencia sea bien efectiva para hacer más eficiente la luz? Mira, estas regulaciones, no hay regulaciones, no restricciones. Estas regulaciones son buenas, no hay ciudades ya que van a eso, hablando de la relación del largo, del camión, de mamilla o de los horarios. El tema aquí, hablando en México, pues solamente la autoridad se enfoca al transportista. Y hace falta la autoridad de involucrar al que genera la carga, al transportista y al que recibe la carga. Porque cuando tú pones una restricción de horario, por ejemplo, que de mala carga, el transportista si ya no me deja de esta ventana, en lugar de entrando en una camioneta, voy a meter un camión, ¿no? Entonces, es precisamente ahí donde estos sectores deben de involucrarse con autoridad. Y no solamente también estos entes económicos que generan y se la carga para realmente que estas regulaciones tengan éxito. En ese sentido, hay muchos foros, como lo mencionaba, porque hablando de la unidad de las zonas, pero hay pocos foros que hablan de la logística de la organización. Y el no para meramente para todo, para y principalmente, ¿no? Porque hay camiones. Pero justamente esa parte de las relaciones son operativas buenas, ayudan. El tema de los entrenamientos, la vía carga que mencionas, de los corredores logísticos, de ciertos horarios, arriba de la vía, especialmente las de carga,
son regulaciones que funcionan. El tema es que como la autoridad ha pretendido implementarlas, ¿no? Creo que la fórmula la ha fallado. Nosotros hemos visto, hay una regulación que se está planteando en México, 6 horas de circulación de carga diésel. Por una parte eso es incentivo, pero eso es un incentivo para electrificar, que esas 6 horas menos significa que vas a tener el 25% menos horas. Entonces eso sí tendría un costo CAPEX, un costo operativo fuerte de un preparado. Tal vez ese costo es bastante superior para tener eléctrico. Entonces, digamos, hay algunas regulaciones que fuerzan, digamos, algunas acciones y lo que pudiera ser. Yo creo que se tiene que entender mejor por parte de los gobiernos la economía, la logística, para que se aumente mucho más alineada a la realidad. Cerramos con Jorge Mendoza. Jorge, ¿qué regulaciones serían efectivas? ¿Ya has visto qué han hecho para esto? Bueno, aparte de los impuestos al carbono, no es que se haya hecho muchas cosas. En Europa hay muchas cosas un poquito más creativas que se han intentado, pero quería compartir una experiencia simpática para dar como ejemplo qué puede pasar con estas restricciones. Yo tengo unos colegas de la Universidad de Viena que hicieron un estudio en Viena con las regulaciones que hay allí. Entonces ahorita allá estaban tratando de establecer cuál era la mejor, cuál era el mejor conjunto de restricciones o de incentivos para poner en el proyecto de Viena para descongestionar la ciudad del centro y que la congestión fuera lo más limpia posible, ¿cierto? Entonces una de las temáticas que evaluaron era peajes a la entrada. ¿Okay? Y entonces los algoritmos de optimización que hacen las rutas pues toman en cuenta costos y tratan de minimizar costos de operación. Y lo que veías ahí es que en función del precio que ponías, el algoritmo podía hacer el cambio, hacer un camión de diésel, hacer 3 veces más de kilómetros para darle la vuelta al anillo central de la ciudad. Porque eso, darle la vuelta y viajar en 30 kilómetros más económico que a través de pagar el peaje por el centro de la ciudad, utilizar un vehículo para entregar la misma mercancía. Entonces, hay que tener cuidado cuando se ponen estas restricciones, porque la planificación, porque pueden llevar a, de hecho, a tener soluciones que son completamente lo opuesto. Reverse effect, ¿no? Sí, debe tener cuidado con eso. Entonces, la respuesta a tu pregunta es muy complicada, porque muchas cosas pueden parecer una buena idea, pueden al final resultar ser una terrible idea. Y yo soy más de la filosofía de lo que te haga Rubén. Yo creo que no hay que mirar el transporte como una cosa aislada, sino como parte de lo que es la logística normalmente. Y yo creo que la mejor milla que no se maneja, y lo primero que hay que hacer es eliminar la cantidad de millas que viajamos, tratar de reducir el mínimo, que las pocas millas ya de manejarlas con vehículos limpios. Y yo creo que las políticas de las ciudades, de los gobiernos deberían estar más enfocadas en reducir millas en realidad en incentivar el transporte. Entonces es como una visión muy personal del y justo mencionaba Marco, el vehículo más costoso genera más impuestos, pero la verdad es que el impuesto se va a la federación y no necesariamente al local. Creo que debe haber incentivos positivos. Si a ti te dan cajones dedicados para eléctricos, eso es una mejor medida, porque resulta que los cajones tienen un efecto muy fuerte sobre el costo de operación. Otras cosas son los centros de consolidación. Si hay centros de consolidación, es posible hacer más, digamos, hacer más eficiente la logística. Esos centros de consolidación también pueden ser para recargar los vehículos. O sea, acá, si eso se para energía, transporte, movilidad, cuando la solución es realmente cómo operar en una cosa muy escasa que es en las calles. ¿No? Sí, yo iría incluso más lejos, yo creo que es un punto contra nuestra cultura propia, y es que la colaboración entre las empresas puede generar unos efectos muy importantes, sobre todo a de los centros de consolidación. Aquí en Montreal se está haciendo una experiencia patrocinada por la alcaldía de Montreal, en la que se está creando un centro de distribución en el centro de la ciudad, un pequeño centro de distribución en el centro de la ciudad.
Esto para una compañía privada es prácticamente imposible hacer la tierra para construir un centro de distribución en el centro de Montreal, una de las ciudades más grandes de América del Norte, pues es inviable para cualquier compañía. Pero para el Estado puede ser una inversión social que valga la pena. Entonces tú montas esta plataforma, las empresas se entregan en la plataforma y hay operadores logísticos con vehículos eléctricos de pequeño rango y de poca capacidad hacen la distribución al interior de la ciudad a partir de esta plataforma. Pero para eso tú tienes que estar dispuesto culturalmente a dejar un poco el control sobre el sistema logístico, y no todas las empresas están son muy fan de perder el control de estas cosas. Áreas compartidas, pero fue un cambio. Nosotros hicimos con unos colegas un estudio justamente de distribución de vehículos eléctricos. Y la hipótesis que estábamos trabajando en esto es, si en lugar de tener empresas que cada empresa tuviera su infraestructura de recarga, las empresas compartieran la infraestructura de recarga. Entonces yo tengo recargadores instalados en lugares que desde el punto de vista logístico tienen sentido porque están cerca a los clientes, cerca a los mercados. Pero en lugar de tener todas las plataformas de recarga diferentes para jugadores diferentes, nos compartimos esa plataforma y los asuntos son muy fundamentales. Pero cada vez que comentamos esta idea con una empresa que hace logística o que hace distribución, no, yo no quiero saber de eso. Yo no me imagino que llamara a un competidor para programarme con él quién va a acceder al cargador. Digitalmente. Evidentemente, pero no, ¿sabes? Hay esa barrera de que yo no quiero perder el control de mi sistema logístico, pero no es que lo pierdas el control, es que ejerces el control compartido. Hay un poco de fondo que pasa en los vehículos. Vamos a hacer otro, lo voy a quitar, es para la logística. A ver qué se puede hacer. Felipe, quería decir algo hace 20 minutos, no sé, Felipe, si ya lo dije o no. Y con el comentario cerramos. Ya lo dije. Ah, bueno, entonces, les agradecemos mucho, de verdad, panel súper interesante. Creo que hay que difundir más el conocimiento logístico en general y la electrificación en específico. Pero en el fondo es cómo manejar esos problemas de manera más eficiente. Porque si es la base, siempre es una base eficiente de operación, la electrificación será aún más exitosa. Digamos, no va, digamos, de venir en múltiples direcciones. Te agradezco, los voy a volver a dar para continuar y darle, como dices, al tema de logística, planeación urbana y soluciones que hagan sentido, que creo que no es algo, la electrificación no puede estar ahí. Les agradezco mucho, muchas gracias por la audiencia, muy interesante. Gracias. Hasta luego.